el alimento, para poder estar en familia. Pero esta reunión de nada es si es que no se tiene presente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él hemos recibido la salvación, por ese sacrificio el cual hizo en la cruz, y por Él tenemos la vida eterna, y Él nos ha lavado y limpiado, de tal manera que realmente podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto, solamente por su gracia. Así también mandamos saludos, ¿no?, a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo el Evangelio, llevando la palabra, y a aquellos que también Vamos a seguir alabando esta tarde, perdón. Vamos a cantar el himno número 65. Himno 65. En un pesebre yace un niñito. Perdón, el himno 67. Himno 67, ángeles cantando están.
hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta tarde, hermano Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir esta tarde. Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios esta tarde también porque Dios nos permite también este servicio de oración esta tarde, aunque un poco temprano, por las dificultades que hay aquí en La Paz, ¿verdad? Entonces, así hay y ha permitido Dios, ¿no? Para que podamos también alabarle, escuchar la palabra de Dios este día. Vamos a empezar con una oración, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Yo voy a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos por un día más, Señor, que usted nos da. Y hoy también, Señor, usted nos permite llegar a la iglesia para escuchar su palabra, Señor, a través de sus siervos, Señor. Dios Padre, usted dirige siempre en nuestra vida, Señor, por eso estamos agradecidos, Señor, a través de su palabra, Señor, y a través de sus siervos, Señor. Escuchando la palabra, Señor, nosotros podemos tener esa esperanza, Señor. Dios Padre, así también pedir, Señor, este día por sus siervos, Señor, también por los hermanos, Señor. Usted guarde siempre su familia, su vida, Señor, de ellos. Ellos están, Señor, velando por nosotros, orando también por los hermanos, Señor. Dios Padre, así usted nos guía, Señor, este tiempo. A través de las actividades también, Señor, usted está trabajando en el corazón de los hermanos, Señor. Y así queremos agradecerle esta tarde, Señor. Dios Padre, sí, usted también. Y pronto también nos permitirá, Señor, un lugar, Señor, donde podamos también nosotros estar alabando y escuchando su palabra, Señor. También muchas almas, Señor, llegarán. Y así, esa es su voluntad, Señor. Dios Padre, usted siempre da aliento, Señor, a aquel que está cansado, Señor, aquel que tiene dificultades. Usted da, Señor, nuevas fuerzas, dice en su palabra, Señor. Y Dios Padre, así queremos creer, Señor, en su palabra. Y este tiempo usted también, Señor, bendecirá a sus hijos, Señor. Va, Señor, usted dirigir, Señor, también la vida, Señor, de ellos. También, Señor, aquellos hermanos que no llegan, Señor, usted también dirigirá, Señor, hacia su redil, Dios Padre. Señor, así queremos agradecerle. Este día también usted siembre su palabra en nuestro corazón, Dios Padre. Señor, así queremos orar esta tarde y agradeciéndole por todas las cosas, Señor, que usted nos da y nos permite pasar, Señor. Todo esto, Señor, oramos así en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Y esta tarde también tenemos los testimonios, hermanos, y vamos a invitar al hermano Jorge Parrado. Él nos va a compartir su testimonio, hermanos. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Buenas tardes a los pastores. Quiero leer dos versículos de la Biblia, pero quiero que me escuchen nada más. En San Juan está en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos versículos muy preciosos. Esta tarde quiero empezar un poco con mi testimonio recordando esta fecha, 24 de diciembre, ¿no? Yo no la recuerdo como sufrimiento, sino yo la recuerdo como Dios trabajó en mi vida. Yo me acuerdo cuando era niño, nunca tuve una Navidad, ¿sí? Muchas veces, de muy muchacho, yo corría donde repartían juguetes y nunca podía agarrar uno. Siempre
me ganaban, eran más grandes, yo era pequeño, y empecé a vivir así, ¿no? Entonces, ha habido una vez donde yo pude recibir un regalo, ¿no? Pude recibir un camión grande, hecho de plástico, donde realmente era la Radio Universo quien había regalado estos juguetes, ¿no? Yo había dormido esa noche ahí en el lugar donde iban a repartir los juguetes, y ahí recibí un camión. Pero el que estaba detrás de mí recibió unos Indúbar. ¿Se acuerdan los zapatos Indúbar? Esos recibió. Y él decía, no, oh, ¿cómo me van a dar a mí estos zapatos? Yo no necesito. ¿Quién necesitaba? Era yo, porque yo no tenía ni zapatos para caminar antes. Entonces, el camión le cambié por los zapatos. ¿Sí? Eran unos zapatos de goma que tenía unos... Calzaba 30, 31. Esos zapatos eran 39. Pero así me ponía, ¿no? Así me hizo. Las navidades han sido con mi familia, nosotros 5 hermanos. Las navidades nunca esperábamos muchas cosas, casi nada por la humildad de mis padres más que todo, ¿no? Les voy a leer algo que he ido rescatando de lo que los siervos han compartido, donde dice: la verdadera Navidad me recuerda que no se trata solo de regalos o celebraciones, sino del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Dios envió a su Hijo al mundo para traer luz, esperanza y salvación a la humanidad. Al nacer en humildad, Jesús mostró que vino para todos, especialmente para los que reconocen su necesidad de Él. Al comprender el mensaje del Evangelio, entendí que la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo de gracia. Jesús vino a perdonar pecados y a darnos una vida nueva. La Navidad cobra su verdadero sentido cuando aceptamos a Cristo en el corazón y vivimos agradecidos por el sacrificio que más tarde haría por nosotros. Celebrar la Navidad es recordar que Dios cumple sus promesas y que en Jesús tenemos perdón, paz y vida eterna. Eso yo rescataba de las prédicas de los siervos. Una vez me tocó predicar cuando era diácono, me tocó predicar un 25 de diciembre, los siervos habían viajado. Yo compartí lo que un día compartió el pastor Pablo Shim, la verdadera Navidad. Entonces, cuando yo terminé de compartir esa palabra, muchos se molestaron, porque la verdadera Navidad es el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. No es esta fecha, sino el momento en que Dios ha permitido que nosotros podamos recibir la salvación a través de que hemos escuchado y con nuestra boca hemos testificado y hemos dicho: sí, yo soy hijo de Dios porque soy santo, justo, perfecto, no tengo pecados, porque Dios envió a su Hijo para que Él muera por mí y nos dé esa libertad de la esclavitud del pecado. Realmente en este versículo que dice: más a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso yo me considero un hijo de Dios, porque desde el momento en que he recibido la salvación, yo estoy agradecido por todas las cosas que ha hecho Dios en mi vida.
realmente yo he recibido la ayuda. Muchas veces me he portado tal vez muy soberbio, no solamente con la iglesia, sino también con los siervos. Por eso el tiempo, yo quiero entrar a la vida eterna, no quiero ir al fuego eterno, quiero entrar a la vida eterna. Por eso, importante en mi vida, humillar el corazón hacia Dios, de que la palabra empiece a trabajar más, de que la palabra, a través de que estaba la oscuridad, porque muchas veces que tuve comunión con pastor me decía, usted viene a la iglesia pero su corazón está lejos, lejos de la iglesia. Entonces yo meditaba en eso. Es importante la ayuda de la familia, es importante la ayuda idónea que es la esposa, los hijos. Por eso este tiempo, yo veo cómo Dios ha obrado en mi vida. Dios ha trabajado bastante, Dios me ha dado tantas cosas que tal vez en aquel tiempo, cuando era muchacho, jamás pensé que Dios me iba a escoger como su obrero, que Dios me iba a dar la palabra y que solamente yo pueda hacer algo tan sencillo que Él me ha dado, la sabiduría de predicar el Evangelio. Por eso este tiempo, hermanos, yo estoy agradecido de recordar, no con sufrimiento, con pena, con mucha alegría, de que si no he recibido regalos en Navidad, pero sí he recibido el regalo más precioso, que es la salvación. A través de esa salvación, yo puedo decir que soy hijo de Dios. Por eso en la palabra dice, solamente cree en el que Dios ha enviado. Yo tengo que creer en Jesucristo, que Él vino, que Él realmente ha trabajado en mi vida, nos ha ayudado. Realmente, hermanos, espero que así un poquito contarles mi testimonio para decirles que Dios está vivo, ¿sí? Dios realmente vive en nuestros corazones y que nosotros cualquiera, si nos llega una situación, debemos ver que Dios nos ama, por eso nos envía, ¿sí? Para que no nos olvidemos de Él, que estemos orando siempre para que Él siga trabajando en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, hermano, por el testimonio. Y también tenemos ahora un video resumen de la noche navideña que tuvimos este domingo, hermanos. Vamos a ver el video. Underneath the Christmas
Así, hermanos, Dios permitió ese día, ¿no? Para compartir en familia. Disfrutaron también de las presentaciones, la palabra. Y esta noche tenemos una presentación también, hermanos, una presentación especial de guitarra. Y hermano Henry Cortés nos va a dar la presentación. Esta noche vamos a escuchar 2 alabanzas. Uno, Noche de Paz, y otro, Al mundo paz nació Jesús. Recibamos con un fuerte aplauso más, hermano. Hermanos, de mucho tiempo, ¿no? Me presenté en público con guitarra después de una situación que tuve, pero gracias a Dios, ¿no? Que me permite también servir de esta manera. Vamos a cantar una alabanza, el himno 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Brilla anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y gloria en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Sí, vamos a cantar una alabanza más, el himno 76, ¿no? Al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació el Santo Rey.
santa ley, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones él mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Gracias, hermano, por la presentación. Esta tarde también tenemos la palabra a través de Pastor Andrés Lim, nos va a compartir la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, hoy es un día antes de Navidad, ¿verdad? ¿No? Creo que, aunque no regale nada a ustedes, pero se ve muy feliz, porque mañana es Navidad, ¿cierto? O algunos ya recibieron regalo, ¿no? Sí. Entonces, yo también estoy muy ocupado en mi corazón. Terminando, iré rápido yo también, con mi familia, ¿no? Compartir juntos, sí, estando eso, nos dan mucha alegría. Primero esta noche vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15, desde versículo 1 voy a leer, poco largo. Primera de Corintios, capítulo 15, desde versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Ya Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 voy a leer. Voy a leer, hermanos. Y además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios y conmigo. Porque o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vosotros y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego ya pasamos, ¿no? Quisiera leer todo, pero ya pasando, un poco largo, hermanos. Usted puede buscar 50, el versículo 50. ¿Encontraron? 50, ¿no? Voy a leer. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta el versículo 58 hemos leído. Que usted también está participando votar las noticias en la Misión Bolivia. Que yo también entro a la página web de la Misión Corea, ¿no? Corea es como internacional. Todos los países realizan eventos en el Evangelio, ¿no? Diferentes eventos, actividades. Entonces, página web, kunnews.or.kr, ¿no? O sea, ahí entrando página web, es Misión Internacional Central de Corea. Entonces, como en 100 países tenemos nuestras sedes, iglesias, entonces ahí podemos ver en todo el mundo cómo está trabajando, avanzando el Evangelio, cómo Dios está trabajando. Más que todo, sale el movimiento del pastor Oxupag, el siervo de Dios, hoy día dónde es, luego en qué país, qué ciudad, luego que comparte, ¿no? Por lo menos podemos saber por esa noticia. Entonces ahí intento entrar diariamente, ver. Aquí también, luego también, aquí Bolivia tenemos Misión Buenas Nuevas.
en el internet puede escribir Misión Buenas Nuevas, todo minúscula, ¿verdad, no? Luego .org, .po, sí. Entonces ahí entra y sale nuestra página web, Misión Bolivia. Entonces igual salen las noticias. Entonces así usted también puede entrar. Para entrar necesita registrarse, poner el nombre, luego alguna información personal. Luego recibiendo usuario o contraseña, ahí entra a ver. Luego ahora de página web de Central de Corea, ahí está, puede votar. ¿Qué noticias mejores, no? Cada uno puede votar. Luego ahí hasta premium, ¿sí? Hay sorteo, sorteo, ¿no? Luego premium puede recibir. Pastor, yo vivo en Bolivia, desde Corea puede, sí, también se puede. Ese nivel internacional, entonces ese premium también hay. Luego Misión Bolivia también, por eso no estoy explicando. Premium todavía, ¿sí? Estamos coordinando, pero va a tener, ¿sí? Entonces ahí yo también aquí entrando también, entrando, buscando página web, es online, por internet puede saber las noticias, mejores noticias, luego puede elegir. Luego aquí llegando a la iglesia, presencialmente a la iglesia en el salón, también aquí atrás usted entrando ha visto las noticias y luego va a entregar en la oficina, ¿no? Sticker. Entonces cada persona 5 stickers puede usar. ¿Sí? ¿Qué noticia a usted le gusta o piensa que mejor noticia este año? Dios ha trabajado grandemente. Ahí puede poner sticker. ¿Usted ya pusieron sticker? Pide en la oficina, en la mesa de inscripción. Yo también personalmente, claro, entre todas las noticias, una noticia mejor, ¿no? Como Campamento Mundial de Sucre, que arduo trabajo, ¿verdad? No, mucho estrés, también demasiado, ¿no? Presiones, luego muchas exhortaciones. Entonces ese pastor que va a venir en enero también me dijo, Andrés, tú no piensas nada, dice. Entonces, pastor, ¿cómo no pienso nada, cierto? Pero usted no piensa nada, dice. Entonces, así quería golpear mi pecho. Pero ¿cómo antes, pastor, puede hacer de esa manera? Sí, pastor, no pienso bien. Entonces, tú terminando, tienes que recibir entrenamiento. Entonces, mi corazón quería justificar mucho, ¿cierto? Entonces, tú, ¿cómo puedes preparar ese lugar tan feo? Ese lugar tan difícil. Luego está invitando siervo de Dios. Ya tú no estás pensando bien. Ya tú deberías recibir entrenamiento. Ya, hermano Andrés, cuando termina ese campamento, ya yo voy a llamar a Corea que reciba entrenamiento. ¿Entiende bien? Sí, pastor, sí, voy a ir. Entonces, estando mucho exhorta, fuera de también otros. Entonces, más duro, más difícil, más exhortación, más llega, ¿cierto? No es un pastor, casi muchos pastores. Entonces, me recuerdo más aquí esa noticia, que había muy difícil, estaba mucha dificultad, pero ¿qué hemos visto? Más obra de Dios, grande. Que tenía más dificultades, obra de Dios, más grande. Tenía más dificultades, tenía más gozo, más alegría, ¿verdad? ¿No? Eso, sí. Con una mujer, cuando da a luz, duele mucho, ¿cierto? Aunque no sé muy bien, pero algunas hermanas, alguna esposa, cuando dando a luz, hasta insultando, dice a su esposo. ¿Sí? Por culpa yo muero y maldito sea, luego todo ya hablando, dice. No sé, no confirmé, pero así estaba hablando. ¿Sí? Pero cuando ve el resultado, la obra, ¿qué obra? En nueva vida, ¿cierto? El bebé, como fuera que no pasó nada, olvidó todo, ¿cierto? Luego con su esposo se ríe, se siente feliz, ¿verdad? ¿No? Mirando ese bebé. Luego dice que, amor, el segundo hijo, ¿cuándo podemos tener? Dice, como olvidó, todo lo olvida, ¿cierto? Por eso, cuando nuestra vida ve más difícil, más peligroso, más es,
también más feliz puede ver, ¿cierto? Por eso entre las noticias, personalmente, de campamento mundial en Sucre, personalmente yo, ¿no? Yo puse por eso, yo voté en esa noticia. Luego otra noticia también, aquí La Paz participamos, ¿no? Los casados, ¿a dónde? Caranavi participamos. Aunque poco participamos, yo pensaba casi 20 equipos de fútbol yo quería llevar y participar, campeonato, fútbol en Caranavi. Porque aquí yo veo en la ciudad de La Paz, más cansado se ve. Así puedo hablar, que en el internet sale, ¿verdad? ¿No? Yo visitando Santa Cruz, Cochabamba, todas las iglesias, pero aquí ciudad, más hermanos casados, más se siente cansado, como fregado, así se ve. Algunos dicen así, se ve más cansado, pero cuando iglesia quiere más hacer un evento, entonces hermanos casados, aunque participa, pero se ve sin fuerza, porque aquí ciudad, ¿cierto? Entiendo, ¿no? Mucho trabajo, ¿sí? Mantener su casa, y luego tiene deuda, y también tiene, ¿sí? Situación, su familia, hijos. Entonces, para hacer esto, entiendo, ¿verdad? ¿No? Por eso deseamos a los casados, aquí en la ciudad de La Paz, ¿en qué manera puede tener mucha fuerza y ánimo para iglesia, el evangelio, pensamos? Preguntando, ¿qué le gusta hermano casado entonces? Los casados, ¿no? Desde La Paz, no sé, otra ciudad, pero en La Paz me daba respuesta, ¿qué más le gusta a casados, varones? Comer, dice comer. Comer primero, ya le gusta comer. Comiendo bien, olvida, desestresa, dice. Comer. Luego, fútbol. Dos hablo. Por eso planeamos llevar casados a Caranavi, olvidar, aquí. Luego allá con río de Caranavi, naturaleza, árboles, todo. Luego jugar, ¿verdad? ¿No? Jugando fútbol, olvida todo, ¿cierto? Luego y entrar, después de terminar el fútbol, se siente mucho calor, ¿verdad? ¿No? Al lado ¿qué hay? Río, entrar, sí, nadando. ¿Qué le parece? Hasta ahí nomás y explicando, usted también puede imaginar, ¿no? Muy bonito, ¿verdad? ¿No? Y va a olvidar todo estrés. Luego terminando, comer, ¿qué comer? Churrasco pensamos así, juntos comer. Entonces ahí llevar, ¿no? Los casados. Luego ahí tener fuerza, ánimo, ¿no? Nuevo corazón, volver a La Paz, a vivir, ¿no? Por el evangelio, con la iglesia, eso pensamos. Eso para mí es el segundo mejor noticia, campeonato es eso, para mí eso. Luego otra noticia que ayer, en esta semana terminamos sexto taller para evangelización. Entonces los guías de zonas participaron, en otra ciudad los diáconos participaron. Entonces mirando, entonces oficina inscribe, ¿no? Y me presenta un reporte, asistencia. Entonces la mayoría, casi todos los guías, matrimonios, hasta subguía, y participaron, aprendieron, ¿no? Taller para evangelización. Yo pensaba que solo de La Paz, pero mirando Caranavi, Chulumani, luego también ¿dónde? Hasta Ribera Alta. Participaron, buena asistencia. Entonces me daba mucha alegría, ¿no? Porque nosotros cierto tiempo ellos participan en ese taller, capacitación, deseamos levantar educador evangelista. Luego ellos con ese título, predicando el evangelio en diferentes lugares, mucha gente va a recibir eso, y pensamos. Entonces, poco no expliqué algo diferente, noticia, ¿verdad? ¿No? Que cada persona diferente, ¿no? Yo pensé de esa manera. ¿Usted también votaron? Otra noticia, ¿no? Cada uno ya diferente. Esa noticia, hasta 28 de diciembre, domingo, puede elegir, puede participar. Luego, 31 de diciembre, el miércoles, va a ser el culto, servicio año nuevo va a ser. Entonces, en la noche 7:30 empezando, con poco de presentaciones.
Luego escucharemos con Pastor Oxpan, ¿no? El mensaje para próximo año, ¿sí? Entonces los hermanos invitamos. Y los hermanos también a través de redes sociales, ¿no? Que no puede llegar a la iglesia, participando por redes sociales, por diferentes medios, pueden participar 31 de diciembre acá. Luego, esa noticia, ¿hasta qué fecha puede participar? 28 de diciembre, ¿verdad? ¿No? Hasta este domingo que ya viene. Entonces, no solo jóvenes, todos los hermanos mayores también pueden hacer. ¿Sí? Los hermanos mayores también tienen, ¿no? Sus hijos, ¿verdad? ¿No? Sus hijos, enséñeme, entra a página web, explique, usuario, ¿qué es usuario? Preguntando, ¿qué es contraseña? Luego anotando bien, ahí puede entrar. Luego guardando bien ese usuario, o sea, hasta premium también, por sorteo, ¿no? Puede recibir. Aquí esta tarde nosotros hemos leído primera de Corintios, capítulo 15, ¿verdad? ¿No? Sí. Aquí versículo 1 leyendo, hermanos. Además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice. Entonces aquí explica sobre el evangelio, ¿verdad? ¿No? Sí, os he predicado, dice. ¿Y qué ha predicado, hermanos? A ellos el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2 leyendo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo y no creísteis en vano. Por eso cuando, sí, primeramente escuchando ese evangelio, creyó, recibió. Luego, después de entender esta persona, ¿qué hace? Lo que recibió, entendió, también predica a otras personas. Eso está explicando, ¿cierto? Entonces, otra persona también escuchando ese evangelio, también cree, acepta, va a recibir la salvación. Pero no acepta, será en vano, dice, en vano, ¿cierto? Sí, usted también escucharon ese evangelio, claro, primero como apóstol Pablo. Primero entendió el evangelio, luego predicó a otros. Entonces otros escuchando ese evangelio también aceptó, creyó. Será salvo, dice. Pero no cree, no acepta, en vano. ¿Usted también escucharon ese evangelio? ¿Recibieron la salvación? ¿Aceptaron? Y por eso ya usted salvo. Recibieron la salvación. Amén. Ya no solo recibir la salvación, también explicando, como apóstol Pablo también, ¿verdad? ¿No? Él también un día escuchó el evangelio. Después de entender, recibir la salvación, ¿qué hizo él? Él también predicó el evangelio a otros. Entonces, en su vida, ¿qué sucedió? Yo era nada, no sabía. Pero un día escuchando, Dios me ha dado esa gracia, entendió, aceptó. A Jesucristo murió, resucitó, ¿sí? Después, ya entonces Cristo murió en la cruz. Eso me limpió mis pecados todos. Yo creyó, ¿no? Recibí, acepté. Soy salvo, no tengo pecado. Primeramente, él recibió la salvación. Después de recibir la salvación, ¿qué hizo él? Él también. ¿Y predicó a quién? A otros predicó. Entonces, otros que escuchando, también ellos recibiendo, creyendo, igualito, recibió la salvación. Amén, hermanos. Eso es grande milagro. Tal vez usted mirando, ojo nomás, si cierra y abre. ¿Sí? Eso es normal, eso, pastor, así tal vez puede hablar. Pero eso es muy grande, demasiado grande. Tal vez ahora no podemos sentir eso. Pero eso es más grande que ustedes y obtener el título, licenciatura. Es más grande que esto. Pastor, licenciatura es más grande. Más grande que maestría. Más grande que es doctorado.
más grande que tener su propia casa, más grande que es, que todo de nuestra vida, ese más grande. Pero esa noche, sí, entiendo, pastor, ¿sí? Luego abre, ¿cuándo va a terminar? Yo tengo cita ahora, sí, tal vez. Pero hermano, eso es demasiado grande. Como hablamos, más grande que el título, profesionalidades, ¿sí? Licenciatura, maestría, doctorado, más grande que todos. Entonces, pastor, eso es más grande que, sí, ser presidente, obvio, ¿cierto? Más grande. Pastor, ser gerente general de una empresa, obvio también. Ese es más que todo eso más grande. ¿Qué es más grande? Primero, usted recibió la salvación. Después de recibir la salvación, igualito, como usted ha escuchado, misma manera, predicando. Eso todo puede hacer, porque así escuchó, lo que escuchó, ¿por qué no puede? Luego lo mismo, predicando, otra persona también. Algunos rechaza, en vano. Pero algunos aceptan, amén, Jesucristo murió. Yo no sabía, yo pensaba, tengo pecado, soy pecador. Pero escuchando usted me explicando, ya Jesucristo ya limpió nuestro pecado, todo ya, no tengo pecado. Ya, qué gracias hermano, usted también entendió. Hermano, ese es grande, grande. Amén, ¿no? ¿Puede entender eso? Sí, ya versículo ya 3. Ya versículo 3 explica, es el Evangelio, ¿sí? Resumido es. Muy corto explica qué es el Evangelio 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya que es el Evangelio, ¿sí? Os he enseñado lo que asimismo recibí. Sí, hablando lo mismo, os he predicado lo que asimismo yo recibí, escuché, que Cristo murió. Ya, Cristo murió. ¿Por qué murió? Cristo murió. ¿Por qué murió? Dice. Por su pecado murió. Por su pecado, ¿no? Pecado de Jesús murió, dice. No. ¿Sí? ¿Por qué murió Cristo? Por mi pecado, ¿cierto? Por mi pecado. Conforme a las Escrituras, que respalda, testigo es Dios, dice Dios. Si cualquier persona habla, Jesucristo murió, ya usted no tiene pecado, cualquier persona, como si Pastor Andrés hablaría esta palabra, no tiene poder, no tiene tantos. Pero aquí Jesucristo murió, así está escrito, ¿verdad? No, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras de Dios. Dios respalda, dice. Dios, sí, testigo es. Mi Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados. Por eso, todo lo que creen, Jesucristo murió por nuestros pecados, no hay más pecados. Soy limpios, justos. Ya versículo 4. 4 también ustedes pueden leer. Hasta ahí, el versículo 3, 4 explica cuál es el Evangelio. Aunque muy corto, pero bien resumido. Ya 4, ¿encontraron? Ya 1, 2 y 3. Sí, amén. Sí. Ya puede memorizar 4. No es largo. Ya, puede cerrar los ojos. Ya vamos a probar. Ya, voy a ver quién está abierto ojos. Falta. Ya cerraron los ojos. Ya primero voy a leer. Puede repetir ustedes. ¿Está bien? Ya 4. ¿Y qué fue sepultado? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya muy fácil, ¿verdad? ¿No? Ya ahora ya ustedes, ¿sí? Pueden practicar. Ya cerrando ojos. Ya 1, 2, 3. Sí, excelente, ¿sí? Excelente. Pero algunos solo cerrando ojos nomás, no habla.
algunos, algunos. Ya, una vez más, ya, sí, una vez más. Ya conmigo junto, ya serán ojos, 1, 2, 3. Y que fue sepultados, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén, hermanos. Eso cree, es salvación, dice, salvo. ¿Sí? Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que sepultado, y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, entonces así cree esto, esta persona es salvo, limpio. Ya, eso difícil o fácil, hermano. No está hablando 10 oraciones o una hoja completo, no. Solo versículo 3, 4. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, a ti Dios está respaldando. Eso es la palabra de Dios. Luego 4, ¿qué dice? Y que fue sepultado. Y que fue resucitado al tercer día. Y conforme a las Escrituras. Por eso murió es Cristo. Luego, tercer día, resucitó. Vivió, resucitó. ¿Qué quiere decir? Jesucristo ya pagó nuestros pecados. Jesucristo triunfó la muerte. Jesucristo ya venció. Eso está hablando. Conforme a las Escrituras. Que Dios está hablando eso. Entonces no puede mentir Dios, ¿verdad? ¿No? Esos dos, escucha, cree, será salvo. ¿Así usted creyeron? Entonces así ya no tiene pecado más. Si tiene pecado, ese alumno es que tiene problema de acá. Porque es muy sencillo, ¿verdad? No, pero no entiende. O su corazón duro, ¿cierto? No quiere aceptar. Pero eso es real. Jesucristo murió, luego limpió nuestros todos pecados. Luego, Pastor Andrés no está hablando, no es la palabra de Pastor Andrés. ¿De quién? De Dios. Dios está hablando. Entonces Dios no miente, Dios hablando es verdad. Yo creo. Si acepta esta persona es salvo, no tiene pecados. Pero después de escuchar primero mi persona, aceptando, luego ya puede predicar a otra persona. Usted también, si primeramente recibiendo la salvación, predicó a otra persona también escucha, ¿verdad? ¿No? Entre varias personas, diferentes personas, cuando ustedes predicando el Evangelio, algunos, amén, luego mismo corazón, acepta, cree. Entonces esta persona también será salvo, dice. Pero no todos, algunos aceptan, ¿cierto? Algunos no aceptan la Biblia, dice, ¿qué dice? Entonces en vano, es cierto, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha explicado, que no acepta, está bien, ¿sí? En vano. Pero otra persona acepta, esta persona, ¿qué hará? ¿Qué será? Cuando acepta. Salvo, dice, salvo, justo, limpio. Luego, ¿sí? ¿A dónde? ¿A dónde va? Al cielo, hermanos. Ese trabajo Dios dio a nosotros, hermanos. Entonces, ¿vale la pena? ¿Qué vale la pena? Hablar. Ese acepta, amén, aleluya. No acepta, está bien. Entonces, vale la pena. Cualquier persona encuentra, luego predicando, hablando. Si es el Evangelio. Si eso es gran bendición, hermanos. Esta vez nosotros, este domingo, ¿no? Pasado domingo, y preparamos y realizamos nosotros, hemos visto ese video, noche navideña. No era fácil, hermano, eso, preparar, no es fácil. Primeramente, aquí, más que todo, cocina más difícil esa área. Entonces aquí las hermanas casadas de diferentes zonas, venir acá a la iglesia,
como esposa de guía, venir como encargada. Venir luego con misionera, mi esposa, coordinando con Pastora Sadela. Sí, busca mejor manera, ¿sí? ¿Qué comida más mejor? Luego hacemos más rica comida. Luego dinero, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a trabajar? ¿Hasta qué hora? ¿Desde qué hora va a venir? Material, ¿quién va a comprar? Dinero, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Luego nosotros pensamos. Luego están de acuerdo, ya comprando, alguien compra, alguien trae, temprano viene, luego cocina, ¿verdad? ¿No? Cocinar. Luego área de casadas, comida. Luego área de casados varones. Entonces ese lugar, como usted ve, muy estrecho. Aquí no podía hacer, decidimos, no salón de mineros. Entonces salón de minero, aunque cobra un monto alto, pero solo lugar lo más presta. Entonces nosotros pensamos, ese salón tiene 2 ascensores. ¿Cuánto tiene? 2 ascensores. Entonces sube y baja, 2 ascensores, ayudaría mucho. Entonces nosotros ese mismo día, el domingo madrugada, llevamos. Para llevar un día antes acá durmieron algunos jóvenes, hermanos, durmieron en la iglesia. ¿A qué hora va a desayunar para trabajar? 5:30. Entonces 5:30 y desayunar, ya, sí, y salga comida. 뿅 sale comida, desayuno. ¿Usted vio? Desayuno, 뿅, así se sale desayuno. Entonces 5:30 salga desayuno, ¿qué debe hacer? Pastora Sadela, Evangelista Rocío, aquí los que viven. ¿Desde qué hora tiene que preparar? Puede pensar, ¿verdad? No, más antes para desayunar, 5:30. Luego un día antes, aquí los staff viene, luego prepara todo, aquí prepara cajas, estas cosas. Para que al día siguiente, el domingo, solo camión viene cargar para ganar el tiempo. 6 de la mañana va a llegar, dijo. Por eso 5:30 desayunar. Luego ya está listo todo esperando, luego ya cargar. ¿Cómo carga? Como quiera, ¿cierto? Quiera ya subiendo, pesado. Entonces así, los jóvenes hermanos todo cargando, si no alcanzaba. Había más cosas. Entonces camioneta, aquí en la iglesia hay camioneta roja, ¿cierto? Otra vez carga, llevando y revuelta. Llegamos allá, llamamos. Encargado, cada domingo hace feria, va a cerrar la calle. ¿Está cerrando o no está cerrando? Gracias a Dios, no está cerrando, hoy día no hay feria, dice. Aleluya, amén. Entonces está abierto camino, ya vamos. Entonces, sí. Entonces llegaron. Llegando, ¿qué hace? Montona bajando, ¿verdad, no? Entonces, llegando ahí está Montona. ¿Por qué no lleva rápido? No hay tiempo. Pastor, ascensor 1 no funciona. ¿Por qué no funciona? Nosotros pagamos dinero todo, malo. Cobrando dinero, ¿por qué no funciona un ascensor? Ni modo, ¿cierto? ¿Verdad, no? Ni modo. Si no funciona, no quiere dar, entonces, ¿qué debe hacer? Por escala, por grada y subir llevando ahí. Sí. ¿No está divertido usted? ¿No está divertido, hermanos? Dice, cuando participa, ¿verdad? No, eso se queda ahí. Sí, participando, ya muy feliz, hermanos. Aparentemente ahora duro, ¿cierto? Claro, estaba duro. Llevamos por grada, sube y baja, sube y baja. Luego preparamos. Ese día llegaron mucha gente, yo mirando, me saludaba. Pastor, mi padre, a mis invitados, a mi familia, mi conocido. Pero yo sé que ellos no saben el Evangelio. Aunque escuche el Evangelio, pero todavía no aceptaron. Entonces tiene pecado en el corazón, ¿verdad, no, hermanos? Y entonces ya mucha gente viene todavía que no conoce el Evangelio. Entonces, yo pensé, sí, hay presentaciones, los jóvenes ensayaron, prepararon danza, teatro, todo, ¿cierto? Entonces, mi área, ¿qué es mi área?
¿Y por qué nosotros tanto eso preparamos eso? O para el evangelio, ¿cierto? ¿No? Sin evangelio, ¿por qué hacemos eso? Tantas cosas. Por el evangelio. Entonces, mi hora más importante, ¿sí? Todos los hermanos apoyando. Y yo también pensé, ¿a qué voy a hablar? A una historia muy divertida, a un cuento también para que se ríe, jajaja, si eso mejor. Yo también mucho pensé, sería bien, porque todos los hermanos esforzamos, invertimos dinero, ya tantas cosas estoy preparando, nueva familia, a algunos que todavía no conocen el evangelio, mejor que pensando, ¿no? Y Dios dio ese corazón. Ese día escucharon un mensaje, ¿no? Sí, ¿qué compartí? Levítico capítulo 4, siempre la base del evangelio, ¿cierto? Una persona comete pecado, trae una ofrenda, pone su mano, luego el pecado ya traspasa, luego mata de Goliat. Entonces, luego yo pensando, los hermanos, se aburre luego, otra vez pastor habla. Sí, yo también pensé. Luego estaba predicando, algunos hermanos estaban durmiendo. Otra vez. Entonces, estoy predicando bien, también pensaba. O algunos hermanos, levanta. Levítico capítulo 4, levanta. Luego sale afuera. Entonces en mi corazón, ese hermano creo que se aburre, ¿no? Ya sabe, una vez más escuchando, creo que 12,000 veces está escuchando ese hermano. Pensaba. Entonces todo, aunque piensa, pero mejor, ¿qué mejor? Que nuestra familia, ¿no? Ya por evangelio estamos preparándose. Vale la pena predicar el evangelio directos. Ahí poco yo pensé, luego compartiendo el evangelio. Aunque la gente escucha, no escucha, pero personalmente, me daba mucha alegría, me daba muchos agradecimientos a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios me da esa oportunidad? Predicar el evangelio. Dios, yo conozco ese fulano hoy primera vez. Dios sabe, esa familia todavía no recibió la salvación. Dios, esta persona me presentó, dice que todavía no entendió. Pero ante mucha gente, Dios dio esa oportunidad. ¿Qué oportunidad, hermanos? Es predicar el evangelio, ¿no? Personalmente me daba muchos agradecimientos. Luego predicando el evangelio y terminamos. Luego también sobraba el premio, canastones. Pensamos, ¿no? Poco va a traer, porque es difícil ahora ese tiempos. Pero sobraron, no alcanzaba tiempo. Por eso hablamos, eso puede guardar, porque hoy día se entregaría todo premio, creo que va a amanecer difícil. Mucho trajeron. Entonces, balde también, balde, la mitad no me entrega esta vez, balde espera. Luego canastones para el día, ¿qué día? 31, ¿sí? Culto Año Nuevo. Estoy explicando, ¿no? Hay mucho premio, hermano, todavía. Por eso participe 31 de diciembre, culto Año Nuevo. Estoy dando un secreto para ustedes nomás, ¿no? O tal vez está escuchando redes sociales, todos ya sabiendo, pero ya, usted participe, hay premio. Luego, aparte, ¿sí? Nosotros preparamos esto. Entonces, premio también Dios ayudó. Luego, aunque es el lugar muy estrecho, ¿verdad, no? Espacio no es grande. Entonces mucha gente llegaron, quería ordenar mesas, ¿sí? Nosotros pensamos, si ordena mentes. Pero cuando pone la gente, así se sienta, ¿sí? Luego comida trayendo, pone su picana, empieza a comer. No, primero mantel, vamos a poner mantel. Pero antes de poner mantel, pone su comida, se sienta. Aquí tiene que dar espacio, pasillo, no importa, su cola se sienta, luego aquí es mi lugar. Así. Entonces es difícil. Entonces como mesa nosotros pensamos así, ordenadamente poner. Pero la mesa, zigzag, así. Y muy desordenado. Sí, pero así quedamos. Pero mirando sus rostros, estaba muy feliz, ¿verdad, no?
muy feliz. Luego, una picana, ¿cuánto cuesta? Pregunté a mi esposa, afuera, ¿cuánto cuesta? 50, ¿verdad, no? Pero nosotros, o 35. Ah, económico, dice. Entonces muchos hermanos querían llevar también, llevar y comieron bien. Luego, nuestro chef, ¿quién es nuestro chef? Tenemos en nuestra iglesia varios chefs, ¿verdad, no? Picana, chef tiene, chef de picana, chef de chicharrón, sacta, fricase, todo su especialista, ¿no? Especialidad tiene cada uno. Entonces, picana también cocinaron muy bien, ¿cierto? Sopa es riquísima, sopa riquísima. Nosotros terminamos todo, ¿cierto? Terminamos todos. Luego eso, cargando a la iglesia, aquí iglesia, otro trabajo. Traer, otra vez sacar, ordenar sus lugares, todo. Luego jóvenes llegaron, hermanas aquí, lavando todo, olla, eso. Montón de cosas. Entonces, el año pasado me recuerdo, y pasamos medianoche, 1 de la mañana, ¿sí? Pero esta vez los hermanos más apoyaron, ¿sí? Los hermanos más apoyaron. Por eso más temprano terminamos, llegamos acá. ¿Sí? Entonces, allá yo mirando estas cosas, faltaba comida, ¿verdad, no? Por eso no comíamos allá. Pero mejor acá comer, en la iglesia, ¿cierto? 2, 3 platos, todo lo que sobra comemos. Aquí nosotros sopa, todo comemos. Estaba más rico. Es que mirando, ¿no? Ese trabajo no es fácil, aunque que riendo, ¿no? Así hablando, pero duro, hermanos, eso. ¿Sí? De vez en cuando pocos hermanos se quedan. Luego pocos hermanos carga todo trabajo muy pesado. Además, y también mirando otro hermano que hace. Y algunos hermanos están sin comer, trabajan, sirviendo. Eso también para el evangelio. Pero otro hermano también, salvo que hace, pero en la mesa con su familia está comiendo. Entonces, un hermano que aunque salvo por el evangelio trabaja, pero mirando, estoy trabajando. Otro hermano que hace en la mesa con su familia, charlando, comiendo, mirando qué se siente, qué va a surgir adentro. Qué bien, aleluya, amén, Dios. Dios está bendeciendo. Así ya surge, ¿o qué surge ustedes? ¿A usted no surge así? ¡Wow! Bendiciones, qué bien. ¿Sí? Hermoso, Ya, qué bien, hermoso, Así surge, ¿cierto? Pero rara vez, algunos hermanos enfermos, surge rabia. Algunos hermanos enfermos su corazón. Me da rabia, así dice algunos. Me da rabia, enojo, ira, dice, ¿sí? Luego, ¿cómo trabaja? Así trabaja. Alguien, ¿por qué estoy trabajando así? Y yo trabajo, alguien que come así. Luego alguien, algunos en corazón enfermo, así rara vez así hace. Algunos nomás hace, no todos, la mayoría, pero qué bendiciones. Hermoso es, ya Dios. Así su familia come muy bien, invitando, predicando el evangelio. La mayoría con ese corazón trabaja. Amén, ¿entendieron bien? ¿O por qué sería algunos? Porque algunos tienen ese corazón, ¿cierto? ¿No? Por eso entiende muy bien en mi corazón, ¿cierto? Aleluya, ya, bendiciones. Pero algunos rara vez, algunos así, tiene mucha ira, queja, y tiene. ¿Cómo hablamos cuando una mujer va a dar a luz, verdad, no? Cuando va a dar a da luz. Entonces su esposo al lado, ¿qué hace? Al lado, ¿qué hace? Con mismo corazón espera, ¿cierto? Aunque tal vez no puede tener el mismo dolor de su esposa. Pero cuando sufre mucho al lado también, no sabe cómo va a hacer. Algo quiere ayudar, pero ¿cómo puede? Puede prestar su cuerpo que ya nazca, tampoco puede hacer. Solo ahí se preocupa. Pero cuando nace bebé, ¿qué hace? Feliz, ¿verdad, no? Ay, agarrando mano de esposa. Esposa, mi amor, ay, trabajaste duro.
ay, muy hermosa. Luego animando, ¿cierto? Consolando. Así junto hace, ¿cierto, no? Yo nunca he visto que al lado de su esposa ya dio a luz, su esposo. ¿Por qué tan tarde nació así? Ay, sí, ya. Ahora, así hablo algo. Nunca he visto. 12 horas esperé aquí, ni siquiera almuercé. Ahora, ¿por qué? Porque medianoche, 10 de la mañana tiene que dar. Porque medianoche, 1 de la mañana nace. Así habla. Ni un marido he visto. ¿Cierto? Animando. Feliz, contento, juntos. ¿Ya puede entender? Hermanos, físicamente también un bebé nace. Nos da mucha fuerza, alegría. Espiritualmente, una persona con pecado yendo al infierno. Todavía nosotros no sentimos que una persona que recibió la salvación, una persona dice que según su boca, no entiendo, tengo pecado. Todavía no entiende nada, hermano, todavía. Pero algún día va a entender. Usted va a ver esta salvación que hemos recibido. Es demasiado grande. Sí o sí va a ver ustedes. Según la Biblia, ¿qué dice? Como hoy hemos leído nosotros, hermanos. Cuando toca trompeta del Señor, transforma. ¿Cómo transforma? Ese cuerpo va a pudrirse. Pero cuando toca trompeta, nuestro Señor llama del cielo. Entonces nosotros subiendo va a encontrar. Pero aquí, una parte vamos a ver, hermanos, como 15, ¿no? Capítulo 15, luego 50. Voy a leer poco rápido. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir? Actualmente ese cuerpo que tiene nosotros ahora no se puede. Entonces para ir hasta la luna, ¿cómo dice esta máquina llevando hasta la luna? Cohete, ¿cierto? Una máquina cohete también. Para subir esta máquina también, físicamente entrena acá. No cualquier persona, no soporta para pasar hasta el universo. Por eso años entrena ese físicamente cuerpos. Practica ahora. Misma condición de la luna aquí preparando, invirtiendo millones, mucho dinero en esta tierra, luego ensaya, practica. Los que fallan no se puede. Aprobaron. Apenas 1 o 2 personas ya sube esa máquina. Luego cuando subiendo logra todo, no, peligroso, algunos mueren. Entonces para ir al universo así también hace. Hermanos, según esa carne que tenemos ahora, es imposible llegar al cielo. Por eso aquí leyendo, cuando nuestro Señor Jesucristo llama, transforma, dice. ¿Cómo transforma? Esa carne, luego, esta sangre, ¿cómo transforma? La Biblia dice, igual que Jesucristo. ¿Se entiende, hermanos? Igual que Jesucristo, nosotros ahí y transforma. Luego ahí recién ya puede encontrar en el cielo. Amén, hermano, ¿no? No solamente nosotros, todas las personas. ¿Quién? Solo cristianos transforma, la Biblia dice, todas las personas, transforma. Luego ante Dios recibe el juicio de Dios. Luego, ¿quién tiene pecado? Aún en esa tierra muchas veces han escuchado, sí, mucha oportunidad de escuchar este evangelio, pero no, soy pecador, tengo pecado. ¿Cómo no tiene pecado? Rechazaron. El Dios también transforma sus carnes, su sangre. Luego ante Dios recibe el juicio. Tú tienes pecado, tú rechazas la muerte del Señor Cristo, menospreciaste, sigue teniendo tu pecado, tú entra. ¿A dónde entra? Infierno entra. ¿Con qué condición entra al infierno? Que ese cuerpo que ha transformado. Por eso en la Biblia, ¿cómo está escrito? Mejor, tiene pecado, sácalo, un ojo, sácalo. Una pierna cometió pecado, córtalo ese brazo. Luego no entra
al fuego eterno. Porque ¿dónde entra ese lugar? Como sal, saltando. ¿Cuánto tiempo? Eternamente, hermanos. Que no pudre esa carne. No se pudre, no deshace. Eternamente dolor. Por eso la Biblia dice, si ojo comete pecado, sacarlo mejor. Luego no entra en ese lugar. Infierno está hablando. Entonces ahí imagínense, hermanos, ¿sí? Como ese de domingo ha pasado. Si una mujer también cuando da a luz, su esposo ¿cómo hace? Anima, consuela, ¿verdad, no? Entonces juntos se siente feliz. Físicamente también una vida naciendo, así la gente todo se siente feliz. Solo el marido nomás se siente feliz. ¿Quién también? Aunque vecinos, familia, aunque sí, no es familia también, amigos, hermano también, ¿qué hace? Felicita, ¿cierto, hermano? Imagínense, hermanos. Entonces, espiritualmente, una persona renace, era pecador. No podía entender, no podía aceptar. Entonces, esta persona escuchando el Evangelio, entiende, va a recibir la salvación. Entonces, ustedes son familias, hermanos. Ustedes son familia. Y alguna persona viene, escucha el Evangelio. ¿Usted quién es? Nada, ¿cierto? Tal vez nada. Ninguna relación tiene. Pero somos, primeramente, recibimos la salvación. Primeramente nosotros recibimos la salvación. Entendemos, es el Evangelio. Luego, esta persona vino ahora. Está escuchando. Entonces, por lo menos nosotros sabiendo que una persona nueva viene, ¿cómo escucha? ¿Cómo hacemos nosotros? Como esposa, ¿sí? Da luz, ¿cierto? Sufre. Al lado del esposo, ¿qué hace? Animando, espera, ¿cierto, no? Con mismo corazón. Cuando nace, ¿qué hace? Se siente feliz, contento, felicita. Juntos, abrazándose. Aunque no es marido, pero ¿quién? Familia, amigo también. Ya naciste, varones o mujeres, princesa es, entonces, ya qué bien, felicidades. Luego, ¿habla no habla? Habla, ¿no? Usted felicita, ¿verdad, no? ¿Cuándo? Pero en la iglesia viene nueva persona, una persona que no entiende el Evangelio. En el mundo también, así, ¿sí? Felicitando, preparando. Pero en la iglesia una alma que no tiene todavía la salvación. Entonces nosotros, ¿en qué corazón debe preparar juntos? Eso quería explicar, ¿sí? ¿En qué corazón debe preparar? Aún miles veces se escuchó el Evangelio. Antes, un hermano primero entendió la salvación. Luego, su familia trae. O su amigo trae. Entonces, al lado escuchamos. ¿Cómo escuchamos al lado? Pastor predica el Evangelio, ¿cierto? Entonces, hermano, ya sabe o no sabe sobre la salvación. Está matando un macho cabrío. Una hora falta, ¿sí? Para que ya limpie, desaparezca el pecado. Sabiendo todo al lado de su amigo o amiga, ¿cómo escucha? Que todo el cuerpo, toda la sensibilidad, que mirando, reservando, observando, ¿quién? Mi amigo o amiga, ¿cómo está escuchando? ¿Está entendiendo bien? ¿O no está entendiendo bien? ¿A qué cosa falta? Eso todo, ve, como fuera, ¿sí? ¿Verdad, no? Si mi persona es. Luego, ya, aunque yo sé, entiendo, pero ¿cómo es? ¿Sí? Mi amigo, mi amiga va a entender o cómo va a escuchar. ¿Así piensa o no piensa, hermanos? ¿Piensa o no piensa? Y piensa. Porque nazca una alma. Es muy importante. Entonces, ambientes.
Entonces, ¿por qué nosotros, si un evento, presentaciones, ambiente, recepcionistas, limpieza, baño, ¿por qué todos nosotros eso hacemos? Para que nazca una, ¿sí?, una nueva vida, ¿cierto? Todo enfocando para estos, ¿sí? Que una alma viene para que abra su corazón. Ambiente aquí huele como un excremento. ¿Cómo va a escuchar el Evangelio? Entonces, mejores, aromáticos, preparando, bien ordenados. Luego alguien escuchando el Evangelio, mucha bulla es. Así, ¿cómo va a escuchar el Evangelio? Shh, silencio, silencio. ¿Se entiende, hermano? Y toda esa parte, enfocando, una vida, nace. Eso. Una vez habló, era seminarista, que yo era staff, siempre en escenario yo trabajaba. Pero mis compañeros otros no tienen ningún talento. Cuando no hay ningún talento, ¿en qué área trabaja? Cuando no hay ningún talento, ¿en qué área trabaja? Algunos limpieza, ¿cierto? Baño, ¿cierto? Baño no es difícil, ¿cierto? Trapeando, recogiendo, el poquito de excremento que se quedó limpiando, eso. Entonces eso trabaja. Pero en Corea tiene 4 estaciones. Una estación invierno, demasiado frío. Por eso, ¿qué hace? Un casa de retiro, un salón grande, 5,000 personas entran. Luego cada hospedaje, cuarto también, debe calentar. Por eso Corea usa calefacción grande. Agua calienta, ese agua circula, calienta. Por eso mantiene, aunque muy frío. La temperatura baja, bajo ceros, 5 grados, 10 grados, 20 grados. Muy frío, ¿verdad? ¿No? Pero cuando entra adentro, calientes, mantiene. Entonces alguien duerme en el cuarto, ¿verdad? ¿No? Madrugada. Entonces para que duerma bien alguien tiene que trabajar. ¿Entiende esa parte? Para que duerma bien en la madrugada, con caliente, alguien, ¿qué hace? 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿qué hace? Debe trabajar. ¿Qué trabajar? Calentar agua. ¿Cómo calienta agua? Toda la noche, madrugada, mete árbol, leña, quemando. Y así calienta agua. Sí, grande. ¿Entiende, no? Entonces yo stop. Termina presentación, yo duermo. Pero mis compañeros que no tienen talento, trabajan justo en donde trabaja. En esa área. Él amanece. Como zombie anda, zombie. Todo el día zombie anda. Rotando, 2, 3 personas. Luego, cuando he visto, ¿quién es usted? Andrés, no me conozco. No me conoce. Tu compañero. No es compañero. Que toda la noche leña quemando, de grito convirtió, de grito. Africanos. Luego, ¿cómo? Así, muy frío, madrugada, chompa. Luego, ojo, todo negro, porque ceniza, todo el cuerpo, así. Luego él, mire, Andrés, tengo envidia, dice, a mí mirar. ¿Por qué yo no aprendí esta? Dice. Que toda la madrugada él eso hace, quema, calienta agua. Cuando una vez, si metiendo leña, durmió. ¿Qué pasó? En la madrugada, frío se quedó. Hermano, temblando, durmiendo. Así. Al día siguiente, mucha exhortación. Imagínate, madrugada, trabajo. Además, más exhortaciones. Sí. ¿Qué sentirá, hermanos? Un madrugada él también frío, ¿cierto? Todo aguantado. Una vez olvidó y durmió. ¿Qué pasó? Hermanos reclamaban. Madrugada frío, temblando dormimos. ¿Quién es encargado? Calefacción, trae él. Entonces, de grito vino, de grito. No durmió bien, frío. Luego, muy feo, miserable parece. Además,
una bomba de exhortación. ¡Pua! Mata. Sufre, ¿verdad? ¿No? Un día él tenía, que entró tentación. ¿Tentación? Prueba. Ay, no sirve, soy inútil. Solo leña no me metí, tampoco puedo meter esto. Me dormí. Y llegaba muchas condenaciones. Él lloraba, no sirve, soy inútil. ¿Qué sirve acá? Tampoco leña no puedo meter. Sí, ay, inútil. Luego él decidió, ¿qué decidió? Satanás habló, tú no sirves, inútil, tropiezo, ¿cómo? Sal. Entonces él pensaba toda la noche, ¿qué pensaba? No sirve, ¿cuándo voy a escapar? Pensó. Pero un día pastor predicó, él predicó pastor, hermanos, es el evangelio tan grande, ustedes recibieron la salvación, bendiciones. Hermano también, usted recibió la salvación, usted también predicando, alguien escucha, ellos van a recibir la salvación, bendiciones hermano, predica el evangelio, vive por el evangelio. Pastor predicó. Ese mi compañero escuchando. Yo solo meto leña nomás. Él piensa, ¿qué hace? Solo meto leñas. No tengo talento, inútil, no sirve. Y así estaba pensando. Pero pastor, ¿qué dice? Predicar el evangelio. Esas bendiciones. Luego dijo, hermanos, para que una alma reciba la salvación, necesita. ¿Qué necesita? Igual que yo en el púlpito predicando el evangelio. Pero no solo yo puedo hacer, necesita alguien limpieza de baño, alguien de ese encargado. Cada uno habló, pastor. Luego justo pastor también habló, mencionó una área. ¿Qué área? Encargado de calefacción toda la madrugada, mete leña también. Importante habló. Ese encargado de calefacción, no hay diferencia. Él solo mete leña. Yo solo mi boca predico el evangelio. Lo mismo, pastor, y compartió. Entonces ese mi compañero escuchando. ¿Qué dice pastor? Metiendo leña, aunque yo duermo, mete leña igual que pastor. Dice, pastor, ¿qué hace? Pastor predica el evangelio. Entonces, escuchando él, podía tener, ¿verdad? No otro corazón. Ya no estoy metiendo leñas, estoy haciendo. ¿Qué está haciendo? Estoy predicando el evangelio, así. Ya, entonces, ante él, ¿cómo pensaba? ¿Hasta cuándo voy a meterlo más leña? Mirando, qué negrito feo. Sí. Él mirando su condición, eso pensó. Pero cuando escuchando ese prédica del pastor, aunque negrito mirando, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo el evangelio. Cambió por esta palabra. Por evangelio, todas las cosas está haciendo, dice hermanos. Ya vamos a buscar, ¿sí? Acá una parte. Ya capítulo 15, ¿verdad, no? Así primeramente explicó el evangelio, ¿verdad, no? El evangelio. Todo lo que cree, acepta, será salvo. Pero no todo acepta, alguien desecha, ¿verdad, no? Eso entonces no es salvo. Pero vale la pena, hermanos, ¿verdad, no? Si uno sea, 5 personas, 10, 100, miles de personas, cualquier persona, sí, vale la pena predicar ese evangelio. El versículo aquí 5 y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí 12 discípulos, ¿no? Es Cristo hablando. 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren. Sí, duermen. ¿Sí? Está explicando primeramente 12 discípulos de Cristo, primeramente escucharon ese evangelio. Luego también ellos predicando 500, muchas gentes entendieron, recibieron la salvación. Entre ellos algunos ya murieron, algunos hasta ahora viven.
Pero más importante que es, sigue el evangelio predicando, ¿verdad? ¿No? Después de recibir la salvación. Luego versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Últimamente hasta a mí. Es el evangelio llegó, dice. Entonces entendió, luego está predicando el evangelio. Pero predicando el evangelio no todo estaba bien. Aquí versículo ya 10. 10 puede leer, hermano, ustedes. Versículo 10. ¿Encontraron? Ya 1, 2 y 3. Sí, no solo predicando el evangelio, también llega a diferentes situaciones, ¿verdad? ¿No? Pero eso es gracia. Esa gracia que pueda predicar a otra persona es grande, hermanos. Imagínense. Físicamente también una mujer da a luz, es grande, ¿verdad? ¿No? La vida es. Pero nosotros solo predicando el evangelio espiritualmente también entiende, recibe, cree, nace, renace. Era pecador. Luego, ¿cómo renace? Por justo, limpios. Físicamente también así considera. No es pequeña cosa, una vida nace. ¿Cierto, hermano? Grande. Espiritualmente es más grande, hermanos. Más grande que físicos. Porque una alma renace. Era pecador y renace por justos. A través de predica el evangelio, entiende, cambia su vida. Completamente cambia. Sí, y va a entrar al infierno, pero recibiendo el evangelio, entra. ¿A dónde entra? Al cielo. Entonces aquí el apóstol Pablo también habla. La gracia que Dios me ha dado no es en vano. ¿Es vano, hermano? ¿Es vano? No es en vano. Es gracia grande. Por eso intenta predicar. Algunos directo predican el evangelio. Pero algunos, como pastor dijo, algunos limpieza, algunos como calefacción, algunos otra área, diferente área. Pero para todo trabajo es que nazca una nueva vida. Ese necesita trabajo juntos. ¿Entendieron, hermano, no? O tal vez, o alguien pastor predica, pero yo nada, no es así. Cada área lo mismo es muy importante para dar a luz nuevas vidas. Aquí también dijo, si gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios y conmigo. Sí, mientras sirviendo, viviendo por el evangelio, llega, ¿qué llega? No solo buenas cosas viene, también viene, ¿qué viene? Viene problemas, situaciones, enemigos también, buenos. Viene, dice, viene, ¿verdad? ¿No? Pero eso también, gracia, dice, gracia. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué gracia es, hermano, predicando el evangelio? Viviendo por el evangelio viene enemigos, situaciones. ¿Es gracias, hermano? ¿Usted gracia? Yo visitando 10 veces, ni una vez me acepta. Gracias, es eso. 10 veces visitando, ni una vez acepta. Gracias, eso, hermano. ¿Usted así? Pero aquí, ¿qué dice? Gracia y gracia. Hasta problemas, hasta situaciones que vienen por el evangelio, es gracias. Porque no se puede hacer estas cosas, hermanos. Si una mujer embaraza, luego dando a luz, ¿cierto? Es normal. La mayoría eso hace. Pero no todo embaraza. No todos tienen ese dolor. Entonces, mirando algunas mujeres, ve, tiene un hijo, 2 hijos, varios hijos.
Entonces, para esa mujer, esa madre, tal vez situaciones, problemas, ¿cierto? Con los hijos andando. Pero otra mujer que no puede tener, ¿sí? No puede hacer. Mirando esa situación, ¿cómo se sentirá? ¿Mm? Hasta ese problema quiere tener, ¿cierto? ¿Puede entender eso? ¿O no entendieron? ¿Mm? Porque hijos lloran, ¿cierto, no? Mamá, eso cómprame, dice, cállate, vete, así, ¿cierto? Pero una mujer que no tiene hijo, hasta eso desea. ¿Qué desea? En mi vida, ¿cuándo me va a gritar? Cállate, vete, tu casa. Yo también quiero hacer así. Para esa mujer, ¿puede entender, hermano? Usted todo lo que sirviendo el evangelio, viene, problema, situaciones, insulto, como sea. No se puede cualquier persona, hermanos. Eso, único, ¿quién? Uno que recibió la salvación. Y él, predicando, mientras predicando el evangelio, en su vida, eso va a venir, eso. Tal vez problema, alguna vez enemigo, alguna vez diferentes situaciones. Pero hermanos, algunos ni siquiera entendió el evangelio. Algunos en su vida jamás llegó. Es el evangelio. Pero nosotros, primeramente, recibimos esta salvación. Amén, hermanos. Sí, aquí la gracia no es vano, en vano dice. Y gracia es solo buenas cosas, tal vez piensa, pero también en nuestra vida. Por el evangelio, alguien me rechaza, me menosprecia. Alguien no puede disfrutar ese mundo. Mientras viviendo ese evangelio, ¿cómo hablan? Alguien disfruta en el mundo, ¿sí? Materialmente, económicamente. Pero por el evangelio, nosotros también limitamos. No podemos hacer lo que deseamos. Pero eso, gracia. Amén, hermanos. ¿Ya pueden entender? Es gracia. Entonces 10 veces visitando, sí, vete, ay, no quiero escuchar el evangelio. ¿Qué es eso? Ay, gracias, sí. No me rechazó 11 veces, 10 veces no me rechazó. Gracias. Que todo es gracia, hermanos, sí. Que esta noche, aquí, apóstol Pablo también igual. Eso es gracia, no es vano, en vano dice. El versículo 12 ustedes pueden leer, muy importante 12. Ya. ¿Encontraron 12? Ya, 1, 2, 3. Aquí alguien dice, algunos, si cuando se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Es Cristo de dónde resucitó, hermanos? Muertos. Pero como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Alguien dice que, sí, ¿cómo puede resucitar de la muerte? Así habla. ¿Qué está hablando? ¿Sí? Jesucristo no limpió nuestros pecados. Eso está hablando. Aún Jesucristo murió, pero sigue teniendo pecado en mi corazón. Igual. ¿Ya pueden entender, hermanos? Algunos que dicen, hermanos, ¿cómo puede resucitar de las muertes? No existe eso hablando. ¿Qué quiere decir? Aún Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero yo tengo pecado. ¿Cómo no tengo pecado? No puede ser, ¿sí? Igual, ¿puede entender, hermanos? Cuando algunos así habla, no creen la resurrección de Cristo. No creen que ya no tenemos pecado, no puede creer. Ya 13, ¿qué dice? Voy a leer. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿sí? No cree resurrección, ¿cómo va a creer que Jesucristo resucitó? 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Entonces Jesucristo no resucitó, ¿verdad, no?
Entonces, nosotros predicando ese evangelio es en vano. Luego nosotros esa fe que tenemos, en vanos. Ya sigue teniendo pecado, tengo pecado. Alguien dice, ¿qué quiere decir? En vano es, ¿sí? Ese predicando este el evangelio. También nuestra fe. Ya 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Más peor, ¿verdad? ¿No? Somos, ¿qué dice? Falsos testigos de Dios. Si Dios, Jesucristo no resucitó, si sigue teniendo pecado, somos falsos testigos, dice hermano. Qué triste o no triste, hermano. O que no triste nada. O alguien dice, ¿verdad? No, Jesucristo no resucitó. Alguien, aunque Jesucristo murió, pero sigue teniendo pecado, somos, ¿qué dice? Somos falso testigo de Dios. Cuando Jesucristo murió, ¿limpió o no limpió nuestro pecado? Limpió, eso es correcto. Pero algunos no creen, dice. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? ¿Entiende, no? Cómo hablamos. No creen la resurrección de Cristo, sigue teniendo pecado. Eso hablando. El versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces los que durmieron, que decir, primeramente recibió la salvación. Entendieron el evangelio, luego murieron antes de nosotros. Entonces ellos también, ¿qué dice? Perecieron en vano. Si no cree en la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Ya puede entender ahora, hablando, ¿no? Si no cree la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿No? Ya, versículo 19. Ya, ustedes pueden leer, ustedes. Ya, 1, 2, 3. ¿Ya entendieron, hermanos? ¿Qué quiere decir? Jesucristo no resucitó, no hay resurrección de Cristo de los muertos. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué quiere decir? Ahora, ¿cómo tal estamos viviendo ahora? ¿Cómo viviendo, hermanos? Solo así nomás viviendo como tal ahora en Cristo, los cristianos, nosotros, más miserables, ¿sí? Más pobres nosotros. Amén, hermanos, esa parte, ¿puede entender? Como tal ahora así estamos viviendo. Si así vive siempre en esta vida, si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Nosotros más pobres, miserables. Porque como Jesucristo no resucitó. Así creyendo, ¿verdad? ¿No? Pero Jesucristo resucitó, no resucitó. Resucitó, hermano. ¿Qué quiere decir? Jesucristo otra vez va a venir, eso creyendo. Amén, hermanos. Jesucristo otra vez viene. Entonces, ¿qué vida debe llevar? Como ahora solamente así quiere vivir manteniendo cómodamente este mundo, eso. Los que no creen en la resurrección de Cristo, así quiere vivir en ese mundo como tal ahora. Cómodamente, disfrutando ese mundo, eso, todo es, todo, que es Cristo, no va a venir, dice. ¿Va a venir, no va a venir? Sí o sí va a venir, hermanos. No somos más miserables, amén, hermanos, viviendo por el Señor, viviendo por el Evangelio, eso bendición, eso es súper mejor. Pero algunos no creen, ¿qué no creen? Jesucristo no resucitó. Jesucristo no va a venir. Aquí voy a vivir, dice, aquí en la tierra. Ahora, comer bien, disfrutar bien, tener más. Aquí quiere vivir, felizmente acá. Los que no creen, ¿cierto?
Si Jesucristo no viene, los cristianos nosotros, primeramente entendiendo la salvación, luego viviendo por el Evangelio, por el Señor, ellos más miserable, dice, más pobre. Si no viene Jesucristo, ¿entendieron, hermanos? Pero va a venir, no va a venir. ¿Ya va a venir? Obvio, obvio, sí o sí va a llegar, hermanos. Por eso estamos nosotros ahora viviendo el Evangelio. Ya para terminar, un último versículo leyendo terminamos. El versículo 58. Voy a leer primero, hermano, 57. Ustedes, 58 leyendo terminamos. Amén, hermanos. Sí, voy a leer primero 57, ustedes 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya ustedes, 1, 2, 3. Amén, hermanos. No es en vano. ¿Qué no es en vano? Que usted trabaja para el Señor. Nada es en vano. Desde que pequeña cosa, para el Evangelio, para el Señor usted limpia, se preocupa, preocupaciones por el Evangelio, no es en vano, hermano. Todo Dios consola. Luego Dios sí o sí va a dar. ¿Qué va a dar? Victoria, victoria. Los que sirven el Evangelio jamás va a fallar, jamás va a perder. Aquí Dios da, no da victoria. Victoria da. También Dios a través de su siervo nos mostró, hermanos, vivir por el Evangelio. Esa vida mejor, hermanos. ¿Sí? Pronto también nosotros recibiendo nuestro Señor Jesucristo. Viviremos, ¿sí? Eternamente, ¿sí? En el cielo. Sí, esta noche, hasta aquí, ¿no? Compartimos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta noche escuchamos. Mañana es también el día de Navidad. Jesucristo vino a este mundo y para morir nació, para morir por nuestros pecados, luego vino a este mundo y murió en la cruz. Mucha gente dice, Jesucristo es maldición. ¿Por qué murió en la cruz? Mucha gente hablando a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo, pero sigue ellos teniendo pecado en sus corazones. Dios Padre, ¿quién somos nosotros? Más peores, más viles, más sucios. Por eso primeramente recibimos la salvación. Dios nos ha dado esta salvación tan grande. Pero no solo recibimos, entendemos, nosotros también queremos predicar este Evangelio. Queremos vivir por el Señor, por este Evangelio. Vale la pena entregar toda la nuestra vida, todos, por el Señor, por este Evangelio. Aunque nosotros predicando, aunque uno en nuestra vida, uno entiende recibir la salvación. Es gran bendiciones. Dios Padre, todos los hermanos de Bolivia, de La Paz también, después de recibir la salvación, sigue predicando, viviendo por el Señor, por este Evangelio. Dios va a bendecir. Claro, va a venir dificultades, enemigos, diferentes situaciones, pero esta noche escuchando, Dios nos va a dar la victoria, venciendo todas las cosas. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Hoy también los hermanos van a visitar a su familia, a sus pueblos, mientras compartiendo, mientras hablando. Dios trabaje en su corazón. Dios bendice también su vida. Dios Padre, esta noche está muy agradecido. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, anuncio, hermano, luego terminamos.